Hermanos, hermanas, necesito que me acompañen durante los próximos minutos y que escuchen con atención, porque lo que voy a compartir hoy no es algo que decidí decir a la ligera. Durante semanas he estado orando, reflexionando y buscando dirección espiritual sobre un tema que no ha dejado de inquietarme. Y esta mañana, al despertar, sentí una urgencia profunda en mi corazón, una convicción tan fuerte que comprendí que no podía seguir guardando silencio. Hay fechas que pasan desapercibidas para la mayoría de las personas. Fechas que parecen una simple marca en el calendario, un día más entre tantos otros. Pero a lo largo de la historia bíblica y de la tradición cristiana, vemos que Dios muchas veces utiliza momentos específicos para llamar la atención de su pueblo. Y hoy quiero hablarles precisamente de una fecha que ha estado resonando una y otra vez en mi oración, el 18 de mayo. Tal vez algunos de ustedes se pregunten por qué una fecha podría tener algún significado especial. Tal vez piensen que es solo otro día común. Sin embargo, vivimos tiempos en los que muchas personas experimentan una inquietud difícil de explicar. Hay quienes han perdido la paz sin saber exactamente por qué. Otros tienen sueños extraños, una sensación constante de incertidumbre o ven cómo sus familias atraviesan conflictos inesperados. Y cuando fenómenos similares comienzan a repetirse en distintos lugares y en distintas personas, vale la pena detenerse y preguntarse si existe un mensaje más profundo detrás de todo esto. Hoy quiero caminar con ustedes paso a paso, apoyándome en la palabra de Dios, en la enseñanza de la iglesia y también en experiencias que he vivido durante años de ministerio. Quiero que reflexionemos juntos sobre lo que puede representar espiritualmente esta fecha, cómo prepararnos con sabiduría y ¿por qué es tan importante permanecer vigilantes en tiempos como estos? Les pido que permanezcan conmigo hasta el final, porque lo que compartiré a continuación podría cambiar la forma en que entienden muchas cosas que están ocurriendo a su alrededor. Antes de hablar directamente del 18 de mayo, necesito llevarlos a una verdad que pocas veces se explica en profundidad. Dios no se comunica únicamente a través de palabras. A lo largo de la Escritura, vemos que también habla mediante acontecimientos, temporadas, símbolos y momentos específicos. El tiempo, para Dios, no es simplemente una sucesión de horas y días. El tiempo forma parte de su plan y de su lenguaje. En el libro de Daniel encontramos una declaración poderosa que dice que Dios cambia los tiempos y las estaciones. Esa frase encierra una realidad profunda. Significa que la historia no avanza al azar. Significa que existen momentos en los que ciertas decisiones, ciertos movimientos espirituales y ciertas oportunidades adquieren una importancia especial. Son momentos en los que las personas son llamadas a despertar, a prestar atención y a responder con fe. Por eso, cuando observamos una fecha como el 18 de mayo, no debemos hacerlo desde la superstición ni desde el miedo, sino desde el discernimiento. Debemos preguntarnos qué puede estar diciendo Dios a través de ella y cómo podemos prepararnos espiritualmente para recibir lo que Él desea comunicar. Comencemos observando el número 18. En la tradición hebrea, el número 18 está asociado a la palabra Chai, que significa vida. Sin embargo, dentro del simbolismo bíblico,
También encontramos que este número aparece relacionado con periodos de prueba, de opresión y finalmente de liberación. No es casualidad que en el Evangelio de Lucas se mencione a una mujer que permaneció encorvada durante 18 años hasta que Jesús la liberó. 18 años de sufrimiento terminaron en un encuentro transformador con el poder de Dios. Ese detalle nos enseña algo importante. Muchas veces, antes de una liberación existe una batalla. Antes de una bendición existe una prueba. Antes de un nuevo comienzo existe un momento de confrontación espiritual. Y precisamente por eso debemos aprender a reconocer cuando Dios está invitándonos a prepararnos para algo más grande. Ahora pensemos también en el mes de mayo. Para millones de cristianos alrededor del mundo, mayo ha sido tradicionalmente un mes dedicado de manera especial a la Virgen María. Durante siglos, incontables creyentes han vivido experiencias profundas de conversión, reconciliación y renovación espiritual durante este periodo. No estamos hablando simplemente de costumbres culturales. Estamos hablando de una tradición sostenida por generaciones de personas que encontraron en este tiempo una oportunidad para acercarse más a Dios. Y aquí aparece un dato que siempre llama la atención. El 13 de mayo de 1917 tuvo lugar la primera aparición de la Virgen en Fátima. Aunque el 18 de mayo no corresponde directamente a esa fecha, sí se encuentra dentro de ese mismo periodo que muchos estudiosos de la espiritualidad han considerado particularmente significativo. A lo largo de los años, algunos han observado que los días posteriores al 13 de mayo suelen estar marcados por testimonios de conversiones profundas, renovaciones de fe y experiencias espirituales que dejan huella en quienes las viven. Pero existe otra realidad que también debemos considerar. Cuando aumenta la luz, muchas veces también se intensifica la oposición. A lo largo de mi vida sacerdotal he sido testigo de algo que se repite constantemente. Los momentos de mayor gracia suelen coincidir con momentos de intensa batalla espiritual. Cuando Dios abre puertas para bendecir, también surgen distracciones, tentaciones y obstáculos que buscan impedir que las personas reciban aquello que Él tiene preparado para ellas. Después de más de 2 décadas de servicio pastoral, he visto esta realidad en diferentes países, culturas y comunidades. La he visto en grandes ciudades y en pueblos pequeños. La he visto en familias sencillas y en personas profundamente comprometidas con su fe. Siempre que Dios llama a alguien a dar un paso importante, aparece también una resistencia que intenta detenerlo. Por eso quiero compartirles una experiencia personal que marcó profundamente mi manera de entender estos temas. Hace algunos años participé en un retiro espiritual en una casa de ejercicios ignacianos. Habían pasado varios días de silencio, oración y reflexión intensa. Cada mañana meditaba especialmente el Salmo 91, ese salmo que habla de la protección de Dios sobre quienes buscan refugio bajo sus alas. Durante una de aquellas madrugadas, mientras permanecía despierto en oración, experimenté algo difícil de describir con palabras humanas. No fue un sueño ni una imaginación pasajera. Fue una impresión interior tan clara que quedó grabada en mi memoria. Sentí con fuerza la idea de que existen momentos en los que las decisiones espirituales adquieren una relevancia especial.
momentos en los que muchas personas eligen sin darse cuenta si se acercan más a Dios o si continúan alejándose de Él. Aquella experiencia me dejó profundamente impactado. Sin embargo, decidí guardarla en oración y pedir discernimiento. No quería sacar conclusiones apresuradas ni interpretar algo tan delicado basándome únicamente en mis propias emociones. Semanas más tarde ocurrió algo inesperado. Una mujer anciana de mi comunidad, conocida por su profunda vida de oración y por su extraordinaria prudencia espiritual, se comunicó conmigo. Sin saber nada de lo que yo había vivido, me habló espontáneamente sobre una fecha específica que había sentido en su oración. Cuando escuché sus palabras, quedé sorprendido. Era exactamente la misma fecha que había estado ocupando mis pensamientos y mis oraciones. Aquello no me llevó al miedo, tampoco me llevó a la obsesión, me llevó a una mayor atención espiritual. Comprendí que Dios muchas veces utiliza diferentes instrumentos para llamar la atención de su pueblo. Y cuando ciertos mensajes aparecen repetidamente en contextos distintos, al menos merecen ser examinados con humildad y oración. Por eso hoy no les hablo desde la alarma ni desde el sensacionalismo. Les hablo desde la convicción de que vivimos tiempos en los que necesitamos volver a escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Necesitamos fortalecer nuestra relación con Él, permanecer vigilantes y aprender a reconocer las oportunidades espirituales que coloca delante de nosotros. Porque la verdadera pregunta no es si una fecha tiene poder por sí misma. La verdadera pregunta es si estamos preparados para responder cuando Dios nos llama. La verdadera cuestión es si nuestro corazón está despierto o distraído, si estamos viviendo cerca del Señor o si poco a poco hemos permitido que otras cosas ocupen su lugar. Y precisamente de eso vamos a hablar a continuación. Porque existe una batalla espiritual que muchos subestiman, una batalla silenciosa que afecta hogares, familias y corazones. Entender cómo funciona esa realidad puede marcar una diferencia enorme en la manera en que enfrentamos los días que vienen. Y lo que descubriremos en la siguiente parte puede cambiar completamente la forma en que interpretan muchas de las situaciones que están viviendo hoy. Hermanos, lo que voy a decir ahora puede incomodar a algunas personas, pero a veces la incomodidad es precisamente la señal de que una verdad importante necesita ser escuchada. Vivimos en una época en la que muchos han reducido la realidad espiritual a simples símbolos o ideas abstractas. Hablan del bien y del mal como conceptos filosóficos, como si fueran únicamente estados emocionales o construcciones culturales. Sin embargo, cuando abrimos la palabra de Dios encontramos una advertencia muy diferente. El apóstol Pedro escribió: «Sean sobrios y estén vigilantes, porque su adversario ronda como león rugiente, buscando a quien devorar». No estaba hablando de una metáfora vacía, estaba recordándonos que existe una batalla espiritual real, una batalla que ocurre muchas veces fuera de nuestro campo de visión, pero que tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana. Ahora bien, cuando hablamos de combate espiritual, muchas personas imaginan escenas exageradas o situaciones extraordinarias, pero la mayoría de las veces las verdaderas batallas no comienzan con acontecimientos dramáticos, empiezan de manera silenciosa, comienzan con pequeñas grietas que pasan desapercibidas.
Comienzan cuando la oración se debilita, cuando la fe se vuelve rutinaria, cuando las familias dejan de buscar juntas a Dios y cuando las distracciones ocupan el lugar que antes pertenecía al Señor. Por eso quiero que comprendan algo importante. Cuando algunas personas hablan de portales espirituales, no debemos pensar en las imágenes que presentan las películas o la ficción. Lo que realmente existe son momentos de vulnerabilidad colectiva, períodos en los que una comunidad entera se encuentra espiritualmente debilitada, distraída o desconectada de Dios. Y cuando eso ocurre, ciertas influencias negativas encuentran terreno fértil para avanzar. Miren a nuestro alrededor. Nunca habíamos vivido una época con tantas posibilidades de conexión y al mismo tiempo con tanta soledad. Nunca habíamos tenido acceso a tanta información y sin embargo, tantas personas viven confundidas. Muchas iglesias ven disminuir la participación de los jóvenes. La oración ocupa cada vez menos espacio en los hogares. Y mientras tanto, prácticas espirituales ajenas al Evangelio se presentan como algo inofensivo, atractivo o incluso moderno. Lo preocupante no es únicamente que existan esas propuestas. Lo preocupante es que muchas personas se acercan a ellas sin discernimiento. Buscan respuestas rápidas para la ansiedad, soluciones inmediatas para el sufrimiento o experiencias que prometen paz interior, sin preguntarse realmente cuál es la fuente de aquello que están recibiendo. Durante años de ministerio he acompañado familias que parecían tenerlo todo bajo control desde el exterior. Familias creyentes, respetadas, comprometidas con su comunidad. Sin embargo, detrás de las puertas de sus hogares existían luchas profundas que nadie imaginaba. En más de una ocasión descubrimos que, sin mala intención, habían abierto espacios espirituales que terminaron afectando su paz interior. Recuerdo particularmente el caso de una familia que me marcó profundamente. Desde fuera parecía una familia estable. Participaban en la vida parroquial, mantenían tradiciones religiosas y procuraban educar a sus hijos en la fe. Pero poco a poco comenzaron a experimentar conflictos constantes, tensiones inexplicables y una sensación de inquietud que se extendía por toda la casa. Cuando conversamos con ellos con mayor profundidad, aparecieron detalles que inicialmente parecían insignificantes. Uno de los miembros había comenzado a consultar herramientas de adivinación por simple curiosidad. Otro había incorporado prácticas espirituales alternativas sin comprender completamente su origen. Otros miembros de la familia participaban ocasionalmente en actividades que consideraban inocentes, pero que estaban muy lejos de una auténtica vida cristiana. Lo sorprendente fue que ninguno de ellos veía relación entre esas decisiones y los problemas que estaban viviendo. Cada situación parecía aislada, cada elección parecía inofensiva. Pero cuando observamos el panorama completo, comprendimos que poco a poco habían ido permitiendo la entrada de influencias que los alejaban de la confianza plena en Dios. Y aquí encontramos una lección fundamental. Las mayores distracciones espirituales de nuestro tiempo rara vez se presentan como algo peligroso. Llegan disfrazadas de entretenimiento, de bienestar personal, de autoconocimiento o de simples curiosidades. Parecen pequeñas decisiones sin importancia, pero cuando se acumulan,
terminan debilitando nuestra capacidad para discernir lo que viene realmente de Dios. Por eso quiero compartir con ustedes algunas señales que a lo largo de los años he observado repetidamente en personas y familias que atraviesan periodos de desgaste espiritual. La primera señal son los conflictos constantes que aparecen sin una causa proporcional. No hablo de desacuerdos normales, porque toda familia los tiene. Hablo de discusiones que se multiplican, de tensiones que crecen por asuntos mínimos y de una atmósfera permanente de confrontación que parece no encontrar descanso. La segunda señal son ciertos patrones persistentes de inquietud interior. Personas que viven bajo una sensación continua de temor, ansiedad o agitación, incluso cuando objetivamente sus circunstancias no justifican ese nivel de sufrimiento. La tercera señal es una tristeza profunda, difícil de explicar, una sensación de pesadez espiritual que permanece aun cuando todo parece estar funcionando correctamente desde el punto de vista humano. La cuarta señal es el alejamiento progresivo de la oración. Y quiero que presten atención a esto porque suele ocurrir de forma silenciosa. Nadie se levanta una mañana diciendo que abandonará su relación con Dios. Simplemente comienza a postergar la oración. Luego deja de leer la Escritura. Después deja de participar activamente en la vida de fe. Y cuando se da cuenta, ya ha recorrido una gran distancia espiritual. La quinta señal es una sensación generalizada de desorden interior dentro del hogar. No necesariamente algo extraordinario o sobrenatural, sino una pérdida constante de armonía, propósito y dirección. Ahora bien, si reconocen algunas de estas señales en sus vidas, no quiero que reaccionen con miedo. El miedo nunca ha sido un buen consejero espiritual. Lo que necesitamos no es temor, sino conciencia. No necesitamos entrar en pánico, necesitamos volver a Dios con sinceridad, porque la buena noticia es que ninguna oscuridad es más fuerte que la luz de Cristo. Ninguna situación está fuera de su alcance, ninguna familia está tan lejos que no pueda ser restaurada. La cuestión no es cuán grande parece el problema. La cuestión es si estamos dispuestos a permitir que Dios intervenga en aquello que hemos intentado resolver solos durante demasiado tiempo. Y aquí llegamos al punto más importante de esta reflexión. No basta con identificar las dificultades. También debemos aprender cómo enfrentarlas, porque Dios nunca señala una herida sin ofrecer también el camino hacia la sanación. Nunca revela una batalla sin proporcionar las armas necesarias para librarla. En la siguiente parte vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a descubrir cómo prepararnos espiritualmente, cómo fortalecer nuestra fe y qué pasos concretos podemos dar para que los momentos de prueba se conviertan en oportunidades de crecimiento, renovación y victoria espiritual. Porque la intención de Dios nunca ha sido que vivamos dominados por el temor. Su deseo es que caminemos en libertad, con confianza y con la certeza de que, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor, Él sigue siendo el refugio seguro para quienes ponen su vida en sus manos. Hermanos, hermanas, hemos llegado a la parte más importante de todo este mensaje. Porque después de hablar sobre las batallas espirituales, las distracciones del mundo moderno y las señales que pueden indicar que una persona se está alejando poco a poco de Dios, es necesario recordar una verdad fundamental.
El cristianismo no es un mensaje de miedo, es un mensaje de esperanza. La fe no existe para paralizarnos, sino para fortalecernos. Y si hoy estamos hablando de preparación espiritual, no es porque debamos vivir asustados por el futuro, sino porque Dios desea que enfrentemos cada día con confianza, sabiendo que nunca caminamos solos. Por eso quiero decirles algo con toda claridad. Ninguna fecha tiene poder sobre quienes viven bajo la gracia de Dios. Ninguna circunstancia puede derrotar a quien permanece unido al Señor. Lo que realmente marca la diferencia no es el calendario, sino la condición de nuestro corazón. Cuando una persona vive cerca de Dios, cuando cultiva una relación sincera con Él y cuando busca su voluntad con humildad, encuentra una fortaleza que el mundo no puede ofrecer. Y para comprender mejor esta realidad, quiero llevarlos a una de las enseñanzas más poderosas del apóstol Pablo. En su carta a los Efesios, capítulo 6, nos habla de la armadura de Dios. No utiliza esa imagen por casualidad. Pablo sabía que la vida espiritual no es una experiencia pasiva, es una caminata constante en medio de desafíos, decisiones y pruebas. Por eso describe al creyente como alguien que debe estar preparado, protegido y atento. La primera pieza de esa armadura es el cinturón de la verdad. Puede parecer un detalle pequeño, pero no lo es. La verdad es el fundamento sobre el que descansa todo lo demás. Cuando una persona comienza a vivir en la mentira, en la apariencia o en la doble vida, poco a poco pierde estabilidad interior. Por eso los invito a que cada mañana hagan un compromiso sencillo pero profundo. Antes de mirar el teléfono, antes de comenzar sus actividades, antes de dejarse arrastrar por las preocupaciones del día, díganle al Señor: quiero caminar en la verdad, quiero ser auténtico delante de ti y delante de los demás. Esa decisión tiene más poder del que imaginan. Luego Pablo menciona la coraza de la justicia. La coraza protegía el corazón del soldado, y eso también tiene un significado espiritual profundo. Nuestro corazón es el lugar donde habitan nuestros amores, nuestros miedos, nuestras heridas y nuestras esperanzas. Cuando ese corazón no está alineado con Dios, se vuelve vulnerable. Pero cuando buscamos vivir conforme a su voluntad, aunque no seamos perfectos, encontramos protección. Y quiero detenerme aquí porque muchas personas viven agotadas intentando alcanzar una perfección imposible. Se sienten indignas porque tropiezan, porque fallan o porque aún tienen luchas sin resolver. Pero Dios no les pide perfección inmediata, les pide disposición, les pide sinceridad, les pide un corazón dispuesto a levantarse cada vez que cae y a seguir caminando hacia Él. Existe una diferencia enorme entre quien lucha por acercarse a Dios y quien decide darle la espalda. La justicia de la que habla Pablo nace precisamente de ese deseo constante de permanecer en el camino correcto. Después encontramos el calzado del Evangelio de la paz. Los zapatos permiten avanzar incluso sobre terrenos difíciles. Y eso es exactamente lo que hace la paz de Cristo. No elimina todos los problemas, pero nos permite atravesarlos sin quedar destruidos por ellos. Hay personas que pasan por situaciones similares y reaccionan de maneras completamente distintas. Algunas se derrumban, otras encuentran fuerza para seguir adelante. Muchas veces la diferencia está en la paz que llevan dentro. La paz del Evangelio no es ausencia de problemas,
es la certeza de que Dios sigue presente aún en medio de ellos. Es la convicción de que las tormentas no tienen la última palabra. Es la confianza de que el Señor continúa obrando incluso cuando nosotros no podemos ver el resultado final. Luego Pablo habla del escudo de la fe. Y esta imagen es especialmente importante. Los soldados romanos utilizaban grandes escudos capaces de detener flechas incendiarias, pero aquellos escudos necesitaban mantenerse preparados para cumplir su función. Del mismo modo, la fe necesita alimentarse constantemente. Hay personas que intentan enfrentar los desafíos de la vida únicamente con sus propias fuerzas. Confían en su inteligencia, en sus recursos o en sus capacidades. Pero cuando llegan las pruebas más profundas, descubren que eso no siempre es suficiente. La fe es lo que nos permite permanecer firmes cuando las respuestas tardan en llegar. Es lo que sostiene nuestra esperanza cuando las circunstancias parecen contradecir nuestras oraciones. Por eso les digo algo que considero esencial. Alimenten su fe todos los días. No solamente cuando aparezcan los problemas, oren cuando todo vaya bien. Lean la palabra cuando se sientan fuertes. Participen en la vida de la iglesia cuando las cosas estén en calma. Porque es en los tiempos de paz cuando se fortalece el escudo que necesitarán durante las batallas. Pablo continúa hablando del yelmo de la salvación. El casco protegía la cabeza del soldado y en nuestra vida espiritual representa la protección de la mente. Y si somos honestos, debemos reconocer que muchas de las mayores luchas de nuestra época ocurren precisamente allí. Vivimos rodeados de mensajes que alimentan la duda, la desesperanza y el miedo. Escuchamos constantemente voces que nos dicen que no somos suficientes, que estamos solos o que nada puede cambiar. Poco a poco, esas ideas intentan instalarse en nuestra mente hasta convertirse en una especie de prisión invisible. Por eso el yelmo de la salvación es tan importante. Nos recuerda quiénes somos realmente. Nos recuerda que nuestra identidad no depende de nuestros errores, de nuestras heridas, ni de la opinión de los demás. Somos hijos amados de Dios. Somos personas por las que Cristo entregó su vida. Y cuando esa verdad se arraiga profundamente en nuestro corazón, muchas mentiras pierden su poder. Finalmente, Pablo menciona la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Noten algo interesante. Todas las demás piezas sirven principalmente para proteger. La espada, en cambio, permite actuar, permite responder, permite enfrentar aquello que intenta alejarnos del Señor. Por eso los animo a recuperar el hábito de proclamar la palabra en sus hogares, no como una fórmula mágica, sino como un acto de fe. Lean los salmos, lean los evangelios, pronuncien las promesas de Dios en voz alta, permitan que su hogar sea un lugar donde la escritura sea escuchada y vivida. Hay algo extraordinario que ocurre cuando una familia vuelve a poner a Dios en el centro. Las heridas comienzan a sanar, los resentimientos pierden fuerza, la esperanza renace donde antes había cansancio. Tal vez los problemas no desaparezcan de inmediato, pero cambia la manera de enfrentarlos. Y cuando cambia la manera de enfrentarlos, muchas veces también comienza a cambiar la realidad. Además de todo esto, quiero invitarlos a realizar un gesto sencillo, pero profundamente significativo. Dedíquenle tiempo a consagrar su hogar al Señor. Reúnan a su familia, oren juntos y entreguen nuevamente
cada habitación, cada preocupación y cada proyecto a las manos de Dios. No se trata de un ritual vacío, se trata de una declaración de confianza, se trata de reconocer que nuestra verdadera seguridad no proviene de nuestras fuerzas, sino de la presencia de Dios en medio de nosotros. Cuando una familia hace esto con sinceridad, algo cambia, tal vez no de manera visible e inmediata, pero sí en lo profundo del corazón. Y quiero que recuerden algo antes de continuar. La meta de todo lo que hemos hablado no es que vivan pendientes del miedo, ni buscando señales por todas partes. La meta es mucho más sencilla y mucho más hermosa. La meta es acercarse más a Dios, porque cuando una persona vive cerca de Él, encuentra dirección en medio de la confusión, paz en medio de la tormenta y esperanza incluso en los momentos más difíciles. Sin embargo, todavía queda una pregunta importante por responder. Hay muchas personas que oran, participan en la vida de fe y sinceramente intentan seguir a Dios, pero aún así sienten que ciertas luchas continúan repitiéndose una y otra vez. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué obstáculos pueden estar impidiendo un avance más profundo en la vida espiritual? De eso hablaremos en la siguiente parte, porque existen algunas puertas que muchas veces permanecen abiertas sin que nos demos cuenta, y comprenderlas puede ser el comienzo de una transformación mucho más grande de lo que imaginamos.